Bienvenidos a Casona de Lata, el programa de cultura de Takoma Park, Teleciudad. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Sí, hoy nos vamos de cine. Empezamos recuperando una entrevista con el gran productor y director local, Eduardo López, productor del programa Línea Directa. Le entrevistamos en la presentación que hizo de su película documental La cosecha del imperio en la Embajada de El Salvador en Washington. La película va a ser parte del currículum de los alumnos de high school en Montgomery County. Es una película que deberían ver todos los hispanos de segunda generación para entender los motivos por los que sus padres inmigraron a los Estados Unidos. Veamos la entrevista. El momento en que estábamos viendo esta película es totalmente oportuno. El tema de migración, de la inmigración, es ahora el tema de actualidad. Y la película esta nos hace entender que mucho de las razones y de los motivos por la migración hacia este país está en las políticas que históricamente anteriores administraciones de este país tuvieron hacia Centroamérica, el Caribe y América Latina. Hay fundamentalmente tres razones por las cuales la gente migra. Una es buscando mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades de vida. Otra es por el tema de la inseguridad. Y la tercera es por la necesidad de una reunificación familiar. Si nosotros vemos la historia, y esta película lo muestra muy claramente, en todas esas áreas la política norteamericana ha tenido una cierta responsabilidad. Al haber apoyado oligarquías y élites económicas a través de haber apoyado regímenes militares, crearon una situación en que inmensa mayoría de la población estaba marginada de los beneficios de la sociedad. Eso hace que es muy difícil poder tener una sociedad económica y socialmente desarrollada. La película Harvest of Empire tiene que ver con historia, pero es muy relevante a todo lo que está sucediendo hoy en día, especialmente situaciones como lo de los niños en la frontera, porque la razón que estamos viendo llegar tantos miles de niños a la frontera es el terrible legado de violencia que Estados Unidos dejó en Centroamérica. Eso es un perfecto ejemplo de cómo la historia nos sigue afectando ahora. Y especialmente con México, todavía estamos viviendo el impacto de NAFTA, que destruyó la manera de vivir para millones y millones de personas que vivían de la agricultura. Así que todavía estamos viviendo el impacto de las acciones de Estados Unidos en Latinoamérica. Gran parte de la inseguridad en nuestros países es producto del tráfico de drogas y del crimen organizado que va con él. Nosotros, desgraciadamente, nuestra geografía nos ha colocado entre el sur, donde se produce la droga, y el norte, donde se consume. Y es por eso que estamos pagando con vidas humanas esa situación. Ahí hay otro elemento de responsabilidad compartida. Y tercero, las políticas migratorias que ha tenido en el pasado Estados Unidos también han generado esa situación en que personas que vinieron hace 10, 15 años a este país y que por la forma está diseñada la política migratoria, dejaron sus hijos abandonados allá en los países de origen, y ahora el deseo de reunificarse es lo que también está generando la migración. Digo esto no para echar la culpa a nadie, ni tampoco para quitarnos la responsabilidad que nosotros como países y como gobiernos tenemos en ese sentido, sino que para decir, este es un problema que ambos tenemos algo que ver con él, y por lo tanto la solución la debemos de buscar entre ambos. Yo creo que lo que vemos hoy día es que todos los países que fueron influenciados y de cierta manera dominados por Estados Unidos siguen con muchos problemas. Por ejemplo, los tres países de donde vienen los niños en la frontera, Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen niveles de homicidio que son increíbles. Creo que están entre las 5 peores de todo el mundo. Entonces estamos viendo de que los problemas que dejamos nosotros como Estados Unidos en Latinoamérica nunca se llegaron a arreglar. Nicaragua económicamente nunca se ha podido parar después de la guerra de Irán de los contras. Así que desafortunadamente me encantaría decir que Latinoamérica se ha recuperado de muchas maneras, pero los países que más inmigrantes le han dado a este país todavía viven sufriendo
el impacto de la intervención de Estados Unidos. Otra de las razones por las cuales también el tema de inseguridad que tenemos ahorita es producto también de esa política migratoria, porque el haber deportado a tanto pandillero de Los Ángeles, ese es el origen de las pandillas que tenemos nosotros ahora en Centroamérica. Esto no quiere decir de que había condiciones objetivas en nuestros países para que las pandillas se desarrollaran. Como le digo, no estamos tratando de ocultar una realidad y una responsabilidad, pero también es cierto que el origen vino de las pandillas de Los Ángeles. La Mara 18 salvadoreña es porque era la pandilla de la calle 18 en Los Ángeles. Yo creo que, como usted bien sabe, la guerra civil en El Salvador terminó por medio de una negociación y una solución política, un diálogo. Se firmaron los acuerdos de paz hace ya 22 años. Si uno compara la situación de cómo estamos viviendo ahorita, cómo era antes, hemos avanzado enormemente. Las imágenes tan grotescas que veíamos en esta película sobre los escuadrones de la muerte, el asesinato de Monseñor Romero, de las monjas norteamericanas, de tanta gente torturada, eso ya no sucede. Eso es un gran avance. Eso no quiere decir que tenemos todavía mucho que avanzar. Ahorita los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hemos presentado un plan que se presentó aquí en Washington la semana pasada, en el cual pretendemos invertir en educación, en capital humano, en la seguridad y en crear mejores oportunidades de vida en las regiones de nuestros países que más migración generan. Creemos que ese es la manera de enfrentar la causa del problema. La crisis humanitaria, como se dice aquí, que se dio en el verano pasado en la frontera con tantos niños inacompañados que vinieron acá, no es una crisis de la frontera. El problema está en nuestros países. Por eso entonces es que la solución debe ser en invertir en nuestra gente, desarrollar a nuestra gente, desarrollar nuestros territorios y garantizar mejor seguridad para que la migración no sea una necesidad, sino que sea algo voluntario, pero que la gente sienta que tiene posibilidades de quedarse en su país. En ese sentido estamos trabajando. Desafortunadamente, con el control republicano en el Congreso, no veo muchas soluciones en los próximos años. Ellos van a seguir tratando de crear más tratados como NAFTA, de libre comercio, que van a afectar negativamente al trabajador latino en Latinoamérica, pero también al trabajador estadounidense aquí en Estados Unidos. No veo un porvenir muy bueno por los próximos años, especialmente por este control y este bloqueo del Congreso republicano. Es posible solucionar estas situaciones, por más difíciles que parezcan. En el tema de seguridad, que para el caso de El Salvador es crítico, estamos ya viendo viendo mejorías a partir del nuevo gobierno. La implementación de la policía comunitaria, que es un mecanismo, un instrumento que ha mostrado ser muy eficaz en distintas partes del mundo, o incluso ciudades acá de Estados Unidos, ahora está desplegándose a todo lo largo del territorio. En fin, la prioridad, este gobierno ha establecido 3 prioridades para este periodo: crear empleos, mejorar la seguridad y la educación. Usted mencionaba la educación es algo fundamental y es una de las prioridades que vamos a enfrentar en este momento. Así es que yo creo que con todas las dificultades, pero que si vemos para atrás todos los que hemos caminado y vemos para adelante, podemos estar convencidos de que podemos mejorar y vamos a mejorar estas situaciones. Con Harvest of Empire yo me siento muy contento que los jóvenes que la ven salen con los ojos muy abiertos y con la mente más abierta. Y yo como salvadoreño me siento muy orgulloso de que muchísimos jóvenes salvadoreños me han dicho que ahora ellos pueden comprender por qué es que sus padres o sus abuelos vinieron a este país. Por un lado es muy triste que ellos hoy en día no conocen la realidad de la guerra civil que los trajo verdaderamente a Estados Unidos. Pero a través de la película les abre una pequeña ventanita a la vida de sus padres o de sus abuelos. Y eso es muy importante para que ellos reconozcan quiénes son y de dónde vienen. Thank you.
A continuación recuperamos otra entrevista con Hugo Medrano, director artístico del Teatro Gala, y con Natalia Casares. Nos hablan del apoyo que el Teatro Gala da al arte en general, no solo al teatro, y sobre el cortometraje Tryouts. Con este festival lo que queremos hacer básicamente es mantener la comunicación no solamente a través del teatro o de las canciones, de la música, sino también de otros elementos de nuestra herencia como es el cine. Nosotros, como sabemos, en nuestros países latinoamericanos ha habido y hay una industria cinematográfica muy importante, inclusive a nivel mundial. Y no queremos que eso falte en Gala, porque somos un centro para las artes escénicas y artísticas en general de Latinoamérica. Vamos a lograr un mayor acercamiento a nuestra comunidad. Y sobre todo para que sepan que en Gala no es solamente teatro, sino también es un centro cultural donde se puede saborear las diferentes artes de nuestra herencia cultural. Este festival de cine de alguna manera complementa otros festivales que siempre hacemos aquí en Gala y que se han establecido como muy tradicionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Festival Fuego Flamenco, que hace ya 10 años que lo venimos trayendo y haciendo, y con mucho éxito. Se ha ya establecido dentro de la ciudad como un must, una manera de no perdérselo en Gala. Lo mismo también con la Noche de Estrellas en Gala, que es una noche de recaudación de fondos donde vienen estrellas del cine y del teatro latinoamericanas a apoyar al teatro. Tenemos también las diferentes presentaciones que hacemos de Arte América, que son de otros grupos de teatro y de danza de otros países y de otros estados de Estados Unidos, siempre latinoamericanos, por supuesto. Cuando prohibieron el velo en Francia, en los lugares públicos, en las escuelas sobre todo, me parecía muy interesante cómo las adolescentes empezaban a tener una voz propia, ¿no? Ya no era lo que decía la autoridad, ni decían sus familias o los padres o las madres, sino cómo se sentían las chicas al respecto de eso. Me parecía muy interesante explorar qué sucede cuando en el periodo de formación de la adolescencia, ¿no? Que es cuando uno forma la identidad de uno como adulto, hay una capa de la identidad de uno que genera tanta controversia en el espacio público. Para mí era muy importante hablar no solo de religión, porque el corto no habla solo de religión, sino de mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Que es lo que me ha enseñado a mí mi experiencia con el mundo islámico y con mi propia identidad. Y es que tiene que ver con la cultura, ¿no? Por una parte, cómo transmitimos la identidad cultural y qué significa ser una cosa y no ser otra. Y luego también qué significa ser mujer en distintos contextos, ¿no? Y al final siempre son otros los que acaban decidiendo cómo nos mostramos en público, cómo vivimos la vida, cómo ejercemos nuestra feminidad, ¿no? El tiro del corto es la prueba, porque en el fondo es una prueba que se hace cada uno, ¿no? Tiene que pasar, y es cómo ser fiel a uno mismo, ¿no? Y cuál es el precio de eso, ¿no? De ser fiel a uno mismo. Hay una cosa que me interesa todavía mucho y es cómo se puede construir la identidad del Islam en el mundo contemporáneo. Todo el mundo ya estamos viviendo en cualquier lugar, con lo cual las culturas y las religiones distintas están interactuando constantemente. Entonces, cómo se adapta la identidad a un espacio nuevo en el contexto del Islam, en el que ahora tenemos, pues eso, ¿no? Cada vez versiones más radicales del Islam y a la vez versiones lo contrario del Islam. Entonces en el largometraje voy a explorar un poco más el aspecto de la religión y voy a explorar un poco más la construcción de la identidad, pero con otro tempo. El corto va muy rápido, o sea, además tiene un tempo muy americano, ¿no? Por corte, venga, pam, 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 lo siguiente. Me apetece explorar una historia similar de construcción de identidad, pero con un tempo un poco más pausado, la verdad. Yo, como mujer directora, soy constantemente cuestionada. Y no solo, y lo veo ahora en mis alumnas. El género masculino tiene esta capacidad de naturalizar la manera en la que se ejerce el poder y cómo se tiene que dirigir y tal. Cada uno individualmente tiene otra manera de funcionar. Y siempre en los rodajes, si no ejerces autoridad como la ejercería un hombre, parece que no tengas claro lo que quieres, que no sabes manage al crew. Y es muy importante, yo creo que cada vez hay más rodajes que se hacen solo de mujeres, ¿no? Y no tiene que ver, yo creo, con que quieras solo a chicas a tu alrededor, sino con que ya basta de ser cuestionado constantemente por mi género. O sea, cuestioname porque no te gusta la decisión que estoy tomando, pero que no todo sea porque como eres mujer, claro, pobre, es que no sabes suficiente, ¿no? Y eso
o sea, desde los años de universidad hasta, en fin, todo el rato. Pero bueno, no pasa nada, así tenemos temas de los que hablar y películas que hacer que enseñan al mundo que no necesitamos ayuda a ese nivel. En fin. Los amantes del séptimo arte tenemos mucha suerte de vivir en el área metropolitana del distrito porque hay muchos festivales de cine. Y el Teatro Gala y el American Film Institute también exhiben películas y festivales latinoamericanos. Aquí en el auditorio del Centro Comunitario de Takoma Park, el segundo jueves de cada mes se proyecta gratuitamente una película. Tuvimos la ocasión de asistir a la proyección de la película Dreams, An American Story, y pudimos entrevistar al director chileno Aldo Bello. Esto es lo que nos contó. Empecé en el 2009, vi un reportaje acerca de este muchacho que se llama Juan Gómez, que era un estudiante en la Universidad de Georgetown. Leí este reportaje en la Washington Post Sunday Magazine, me interesó mucho el muchacho y lo que le estaba pasando en ese momento, y además que estaba muy interesado en hacer algo acerca de lo que estaba pasando con el tema de inmigración, lo cual desafortunadamente seguimos en las mismas, tratando a la gente que está aquí, que son inmigrantes, de una manera que en mi opinión es horrible. Así que quería hacer algo acerca de eso. Tenía un amigo en el Washington Post, así que lo llamé y le dije, ¿tú conoces a esta reportera que se llama Juan Lee? Y me dijo, sí, la conozco. Me dio el número de teléfono, hablé con ella. Le dije, ¿puedo hablar con Juan Gómez? Y ella me dijo, los abogados me han pedido de que no cualquier tipo de contacto con Juan, pero me dio el número de teléfono de los abogados que estaban en Miami. Así que yo llamé a los abogados y les dejé un mensaje y no recibí una llamada de vuelta inmediatamente, así que después me dije, bueno, a lo mejor eso va a ser algo que no voy a hacer, porque yo quería conocer a Juan primero antes de empezar en este camino. Y hasta que unas cuantas semanas después me pegaron una llamada y conversé con la abogada y me había dicho, mira, no te llamamos de vuelta inmediatamente porque no sabíamos si Juan se podía quedar en el país, pero le habían renovado su estatus, su visa, y por fin pude conversar con él y me encantó el muchacho. Lo encontré muy inteligente y las cosas que estaba tratando de hacer, por supuesto, en Georgetown, y ahí lo empecé a seguir. Y tomó 5 años en hacer el documental y terminarlo. Por 5 años estuve filmando y hay más de 100 horas que no se ven en el documental. Cosas, por ejemplo, estuve investigando en el camino qué es lo que estaban pasando en los estados mismos, porque cada estado tiene diferentes leyes acerca de inmigrantes y acerca de inmigración y cómo los tratan. Así que, por ejemplo, me parece que fue el 2011, en Arizona se pasó una ley que se llamaba SB 1070, una ley muy estricta, en realidad racista en mi opinión. En otros lugares, como en Nueva York, habían leyes mucho más friendly, como se dice, para los inmigrantes. Así que estaba siguiendo eso y estaba conversando con mucha gente, pero todo eso se quedó por el suelo porque en realidad seguí la historia de Juan y la historia de lo que estaba pasando a nivel nacional. Así que eso fue lo que en realidad fue el documental. Me da pena decir de que cuando empecé porque me preocupaba lo que estaba diciendo acerca de la comunidad de inmigrantes, y ahora se ha puesto peor. Yo pensé que a lo mejor haciendo este documental, gente que lo ve, etcétera, a lo mejor cambiaría algo un poquito, pero al nivel nacional no ha cambiado nada, incluso está peor. Pero eso es lo que aprendí en el camino. Hay mucha gente que, a pesar de todo lo negativo que está sucediendo, no solamente en este momento, pero que ha sucedido en los últimos casi 10 años, que sigue peleando. Y hay victorias en el camino. Siguen consiguiendo victorias. Hay que acordarse, uno tiene que acordarse de que en este país hubo una pelea por derechos civiles que tomó más de una década, entre los 50 y 60, hasta que por fin se pasaron leyes para poder proteger a una gran parte de la población de los Estados Unidos que hasta ese momento no tenía mucha protección, al menos en los estados del sur.
Y esto está sucediendo lo mismo en este momento y la pelea tiene que seguir. Así que los jóvenes, la gente que yo conocí en el camino, me han inspirado tremendamente. Y yo digo que no puede uno dejar de luchar por los derechos y en realidad eso se sigue viendo cada día, a pesar de todo lo negativo que está sucediendo al mismo tiempo. Yo creo que la elección de hoy en día, la de 2016, está empujando a muchos grupos de latinos que están organizados a empujar a latinos que han sido residentes aquí en este país, que ahora se conviertan en ciudadanos para que puedan votar. Así que yo creo que vamos a ver que el porcentaje de latinos que va a votar va a subir. Y va a subir precisamente porque el tema de inmigración en la política de hoy día los va a empujar a votar. Y ahora la otra cosa que está sucediendo también es que cada vez hay más jóvenes, que ahora cada año 50.000 jóvenes que son de descendencia latina o hispana van a votar. Y hay muchos de ellos que son los que están al frente de muchos cambios y van a votar. Así que el voto latino importa muchísimo, así que yo creo que van a haber cambios en ese sentido en este año. A pesar de que la conversación es media negativa, lo que está sucediendo es que hay muchos latinos que se está involucrando en el activismo, y eso lo encuentro muy positivo para el futuro, porque ya que se ha dicho, yo creo que lo escuchamos todos, por todos lados, de que la cara de este país está cambiando, y la cara va a ser en gran parte una cara latina en el futuro. Y las otras cosas que tienen que suceder es de que tenemos que empujar que nuestros hijos e hijas se eduquen para poder ser, no es que no se estén educando en el momento, pero más que vayan a la universidad, más que sean más profesionales, para que podamos tener un futuro y que se empiecen a también pensar que tenemos que tener latinos en la red, la fábrica política de este país, porque así van a avanzar nuestras causas, van a avanzar no empujando a los demás abajo, sino que subiendo a la cara latina, y tenemos que tener gente como digo, en la red política para que eso suceda. Este programa nos ha salido de película. Sí. Les invitamos el segundo jueves de cada mes a que vengan aquí al auditorio a ver una película gratis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.